Continuamos en Tu Casa al Día. ¿Lista, Viri? Lista. 3, 4. Miedo de sentirme solo, teniéndote. Miedo. Ve nada más. El aplauso del público increíble. Gracias. Gracias, público. Gracias. Bueno, este tema musical es para introducir la charla que tenemos con nuestro buen amigo Carlos González, psicólogo acerca de los miedos. Carlos, qué gusto. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido, Muchas gracias Carlos. por la invitación. Y bueno, yo vengo a hablar un poco sobre los miedos, el miedo limitante y el miedo que nos paraliza y que no nos deja avanzar en la vida y día a día, ¿no? Híjole, eso es terrible, ¿no? Sí. Que no nos deja cumplir con nuestras metas y más cuando estamos ya adentrándonos en ese 2019. Sí. ¿Cuáles serían los principales miedos que tenemos los seres humanos? Bueno, hay muchos tipos de miedos, ¿no? Pero más que algo en específico es un miedo en general. Un miedo que se ha visto en la actualidad que igual, como les decía, no nos deja avanzar y muchas veces nos detiene para muchas cosas que queremos hacer y para lo que somos buenos, pero no podemos. ¿Miedo al hacia allá. fracaso será? Miedo al fracaso, miedo a encontrarnos a alguien, pueden ser todo tipo de miedos, pero que no nos limite, ¿no? Ok. Y por ejemplo, ¿cómo podemos superarlo? ¿Cómo serían los primeros pasos que podríamos dar para seguir? Sí, bueno, el miedo se diagnostica, bueno, según la terapia y ya tendríamos que checarlo en cada caso, porque cada persona es diferente y cada quien tiene como sus propias formas de pensar, entonces tendríamos que ver qué tipo de miedo es. Según el diccionario de la Real Academia, es como la angustia por un riesgo real o imaginario. Existen dos tipos de miedos, el riesgo real y el riesgo imaginario. Qué bueno que lo divides. A ver, Sí. vámonos por partes. Ajá. Riesgo real. El riesgo real. Danos un ejemplo sencillo, por favor. Hay, te digo, dos tipos de miedo. El miedo real es un peligro latente que nos va a afectar y nos va a dañar a nosotros mismos, ya sea en forma emocional, en forma física, o en forma mental. Y existe el miedo ficticio. Por ejemplo, si vemos una película, creemos que nos puede pasar algo cuando realmente solamente es una película, Que ¿no? Freddy va a llegar. Ajá, en la exactamente. De miedo. Oye, y hablando de este punto de los miedos ficticios, ¿qué tanto somos sujetos a lo que nos dicen los demás? ¿Qué tanto tenemos miedo de cumplir con nuestros sueños, con nuestros proyectos, por lo que los demás nos dicen, nuestro entorno, cuando nos dicen, no puedes, es imposible, no se puede, y tú sabes que sí? Sí, bueno, es parte de todo eso que nos han estado inculcando. Realmente estamos en una comunidad, en un lugar, en una localidad en donde estamos regidos por ciertas normas sociales que también nos pueden limitar a hacer ciertas cosas. Pero también tiene un punto bueno el miedo. Si no tuviéramos miedo, nos lanzaríamos del tercer piso de un edificio para ver qué pasa, ¿no? Entonces, Qué bueno que existe. nos detiene. Ajá. Ok, escuché por ahí que es una herramienta para la supervivencia. Ajá, es una herramienta para la supervivencia. Eso es realmente para lo que fue destinado y se origina en el cerebro, en el sistema límbico, en donde nos detiene para ese miedo, esa angustia por un daño, ya sea real o imaginario. Entonces, como todo en la vida, en cierta medida es bueno, porque nos mantiene vivos cuando menos. Exacto. ¿Cuándo empieza a ser malo? Cuando te detiene. O sea, cuando estás en una alberca y te vas a lanzar y no te puedes lanzar sabiendo que tú eres muy bueno para hacer el brinco, ¿no? el clavado. Ajá. O a lo mejor no lo Para sabes, nadar. pero si no te avientas nunca lo vas a averiguar. Exacto. Ajá. Ese es uno de los puntos. Puedes hacerlo, pero puedes tener miedo o puedes no tener miedo. Pero al fin de cuentas los resultados se van a ver plasmados, ¿no? Si te lanzas y lo haces, al fin de cuentas vas a superar ese miedo que te limitaba. O sea, hazlo, pero con miedo. Entonces la recomendación sería, como sea, pero hazlo. Sí. ¿No? Ajá, Y ya después, exactamente. si te da miedo, pues ya ves cómo le haces, pero Sí. primero anímate. Ajá. Bueno, Oye. yo tengo como 10 pasos, ¿no? No sé si quieren... ¡Ah, Sí, excelente! perfecto. Manual práctico. práctico, Paso exacto. número 1.
Bueno, el punto número 1 era como exteriorizar tu miedo. Hay que darle una forma. Exteriorizar mi miedo. Ajá, hay que darle una Ok. forma, un color, una textura. Hay que ver ese miedo de qué tamaño es, si es más grande que nosotros. Visualizarlo. Ajá, empezarlo Ok. a hacer algo fuera de nosotros. Muy bien. Ajá. Fuera de nosotros. Primer paso. Segundo paso. Paso 2. Cada vez que vengan los pensamientos de miedo, hacer una pausa y decir, stop. A ver, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que me puede pasar? ¿Y qué es lo que no me puede pasar? Y entonces ir avanzando poco a poco. Pero de manera muy una pausa. racional. Muy Ajá. consciente. Muy racional. Ok. Sí, o sea, sería como salirse un poquito del esquema y ver qué es lo que está pasando realmente. Porque muchas veces no nos damos cuenta en dónde estamos, qué es lo que está pasando y cómo nos está afectando. Para este paso de racionalizar las cosas, de hacer un alto, ¿recomendarías que estuviéramos en paz? Me refiero, porque muchas veces los miedos nos atacan cuando estamos fuera de nosotros, cuando las Ese emociones momento- están hasta arriba. Sí, ese momento en el que estamos ahí, en el momento que empezamos como a salirnos de ese esquema, Sí. nos damos cuenta que realmente el miedo no es tan grande como lo pensábamos. Y entonces poco a poco nos empezamos a calmar. Cuando lo vemos en frío, vemos que el problema no es tan grande. Ajá. Muy bien. Y en el momento ese de pánico, donde estamos así, muriéndonos de miedo, ¿qué podemos hacer para llegar a este punto donde ya nos salimos Ajá. y lo podemos analizar? En el momento que me está deteniendo y estoy teniendo miedo, yo puedo hacer una pausa y decir, stop, a ver, ¿qué está pasando? Y poco a poco empiezo a voltear alrededor y voltear a ver qué está pasando y en dónde estoy y todo lo que está sucediendo alrededor que me está causando miedo. Entonces me doy cuenta que ese miedo no era tan real como lo pensaba. Ok, enfriarnos sería eso. Enfriar. Tercer paso, por favor. Tercer paso, ir a la base del miedo. O sea, el miedo real, como está sucediendo, digamos, como lo decíamos hace rato una película, ¿no? Yo estoy teniendo miedo, ok, estoy teniendo demasiado miedo que me estoy queriendo salir de la sala del cine, ¿no? Y entonces me doy cuenta que ese miedo está siendo por una película que realmente no es real, es solamente una película. Y entonces, si nos vamos a la base real del miedo, nos damos cuenta que ese miedo no es real. ¿Sí me explico? Ok, está esta parte. Pero, ¿qué pasa cuando hay consecuencias en la vida factibles, Ajá. reales, y que tenemos que afrontar? Ajá. Yo no diría no tener miedo, sino cómo superarlo, cómo superarlo. O sea, bueno, a lo mejor, un ejemplo muy sencillo. Se acabó el trabajo en tal empresa y te vas a lanzar por tu propia mano, por tu cuenta, ¿no? ¿Cómo vencer ese miedo a aventarte? Ajá. ¿Cómo vencer el chin y si no completo y etcétera? Si nos vamos igual a la base del miedo, nos damos cuenta que el miedo es algo que nos empezaron a inculcar, de que no puedes, de que no esto, de que tal vez no te vaya bien, o tal vez vimos a alguien que no le fue tan bien, y entonces nos damos cuenta que esa base del miedo está siendo originada en otra persona, y no es realmente de nosotros el miedo. Muy bien. O sea que sí miramos los riesgos reales y no lo que nos han estado grabando en la cabeza por todos lados. Y que si en algún momento surge alguna duda, pues tengamos la confianza de buscar ayuda para saber si mi miedo es real, ¿no? Sí. O cómo le podemos hacer, o sea, que no creamos nada más en una sola cosa que nos han dicho, sino que si existe una mínima duda, busquemos la ayuda. Sí, exactamente. Por cierto, ¿dónde podemos localizar? Tengo mi teléfono, es el 4448-372259. Y hay una página de Facebook que se llama Terapia Psicológica con Carlos González, en la cual me pueden encontrar. Terapia Psicológica Ajá, con Carlos González en Así, Facebook. bien fácil. Ajá. Excelente. Oye, nos De queda... de este viernes al otro voy a tener un taller sobre el miedo, en el cual empezamos a hacer varios ejercicios de relajación, incluso podemos trabajar algo de hipnosis para que vean realmente el miedo de dónde viene, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta de dónde viene y no nos damos cuenta de todo lo que está sucediendo. Entonces, de este viernes al otro, si quieren pueden seguirme ahí en la página de Facebook, ahí voy a estar dando todos los datos y pues ya. Excelente. Oye, ¿dónde va a ser esto? Es en la calle Jacarandas número 290 entre La Himno y Scop. Entre la himno y Ahí por donde está la Alianza Francesa, ¿Sí? a la vuelta. A la más fácil. Ajá, Perfecto. sí. Oye, nos quedaron todavía algunos tips en el tintero. ¿Qué Ajá. te parece si en otro programa nos daría mucho gusto que nos Ok, acompañaran? sí. ¿Te parece bien? Me parece Muy bien. Para que no tengamos miedo a quedarnos sin información. Así es. Exacto. Excelente. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Muchísimas Nos gracias. vemos. Continuamos, Viri. Continuamos. Tu canal. Mi estimada Viri dice,
Miedo de sentirme solo, teniéndote. Ay, ¿qué tal? Ay, bueno más. Pues volviendo. si no se nos quita, por lo menos nos divertimos cantando. Carlos González, psicólogo, gracias por Así acompañarnos. es, Bienvenido. muchas gracias a ustedes por la invitación. Aquí volvemos otra vez, tan esperada la sección de toda la semana, que la vez pasada no pudimos explicar todos los puntos sobre el miedo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a terminar esto y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ok. Pero bueno, pero vámonos otra vez retomando el tema. El miedo, ¿qué era el miedo? El miedo era una angustia que por un daño real o ficticio. Y esto era bien importante, ¿no? ¿Se acuerdan que había un miedo real y un miedo irreal? Cuando el miedo es real, nos está previniendo de que nos puede pasar algo que nos puede dañar física o mentalmente. Y cuando es ficticio, también nos altera emocionalmente y mentalmente, pero no nos va a pasar nada realmente. Cuando hacemos una tormenta en un vaso de agua. Exactamente. Entonces era como separar esas dos partes entre si era real o irreal. Y entonces estábamos con los 10 puntos. El punto número 1 que veíamos era que exterioriza el miedo, perdón, en donde ese miedo le diéramos una forma, un color, un tamaño y viéramos qué forma tiene, ¿no? Para sacarlo. Perdón, recapitulando, esos puntos que nos has compartido es para poder superar los el miedos. miedo. Más que no superarlo, tengamos. más que superarlo es adaptarlo como algo que nos está pasando Ok. y algo que nos puede detener o no detener o impulsar. Y ya como en el análisis, ¿no? Porque bueno, en el momento tal vez no lo podemos alcanzar a hacer así como paso 1, paso 2, paso 3, pero sí tenerlo presente, tenerlo consciente y así empezarlo a trabajar. Sí, exactamente, hacerlo presente. Entonces, recordando rápidamente los que ya teníamos eran, Ajá. de manera Era breve. sacar el miedo de nosotros, hacerlo una parte externa, la cual nos está impidiendo o impulsando. Darle dependiendo. forma. Ajá, darle forma. Ok, muy bien. El punto número 2 era hacer una pausa y detenerte, poner un stop y decir, esto no me está pasando, esto es algo que tal vez está pasando y no sé qué está pasando, entonces hay que sacarlo un poquito y ver qué es lo que está pasando realmente en el exterior. O sea, ver los hechos, Ajá, exactamente. más que todo lo que lo hacemos crecer nosotros con perjuicios, creencias, Sí, qué sé yo. y para poder detener todo esto que parece como una bola de nieve que se va haciendo más grande, más grande, más grande, Muy bien. hasta que ya no la podemos detener. Ok. Ajá. El siguiente. Paso 3 es ir a la base del miedo, empezar a buscar realmente qué es lo que nos provocó esa parte y qué es lo que nos está deteniendo. Entonces, si vamos a la base, podemos empezar a desenredarlo. Si vamos a la base, ¿qué tanto tiene que ver nuestras experiencias en la vida, por decir este punto fundamental, la niñez? Sí, bueno, traemos cargando muchas programaciones que nos hacen desde que nacemos. Ajá. Y también del lugar donde vivimos. Entonces, también venimos cargando algo de la cultura colectiva. Un ejemplo rápido. No me gusta pararme frente a un grupo de gente, no sé, en la escuela, en el trabajo. No me gusta exponer mi trabajo frente a mis compañeros porque en quinto grado de Se primaria reían de mí. se rieron de mí. O sea, Sí. suena muy bobo, pero es una realidad. Sí, y eso, te digo, como una bola de nieve nos va haciendo que se haga más grande hasta que llega un momento que no lo podemos controlar. Entonces, si hacemos una pausa y nos vamos a la base del miedo, nos damos cuenta que realmente no era tan grande. Si entendemos el por qué. Ir desmenuzando, ir entendiendo y aceptando de dónde viene, ¿verdad? ¿Sí? El siguiente punto podría ser trabajar con las afirmaciones, empezar a trabajar un poquito con todas estas cosas positivas que nos pueden ayudar como una especie de andamiaje que nos puede llevar a más arriba. Ok, un ejemplo. Empezar a trabajar con cosas positivas, con excepciones, con cosas que nos han pasado, experiencias de vida positivas en donde hemos superado ciertas cosas. Ok, así como agarramos lo feo, mejor agarrar lo bueno, las cosas que nos han salido en la vida. Sí, exactamente. También hay que hacer pequeñas cosas para empezar a cambiar todo esto. Digamos, el primer paso para hacer un maratón es ponerse los tenis, ¿no? El segundo paso Buen punto. sería Pequeño detalle. poco a poco ir avanzando, Empezar a llegar a la caminar. esquina, ajá, empezar a caminar, llegar a la esquina, después correr medio kilómetro, después uno y así, seguir poco a poco. Pequeños cambios que van a hacer grandes cambios en el sistema. Perfecto, o sea, sí ponernos una meta, Ajá. pero desmenuzarla en pasitos. En lo básico. Ajá.
Hay que rodearnos también de personas positivas o personas que tengan también estos problemas pero que los hayan superado. Tal vez un pequeño consejo de alguna persona, de algún amigo, algún familiar, nos puede ayudar también a salir adelante. Rodearnos de personas positivas. Y esto qué importante porque también esos vampiros energéticos que a lo mejor nada más te alimentan, no, ay no, sí, qué miedo, ay no, sí, esto no lo voy a, yo tampoco lo haría, ¿no? O sea, como buscar también esa parte positiva. Y una cuestión muy fuerte, porque muchas veces las personas que nos ponen las trabas están en la misma familia, o sea, están aquí Exactamente. al ladito, nuestra pareja, nuestros padres, y a lo mejor no lo hacen de una manera malintencionada. Sí, lo hacen también por experiencias de vida que tuvieron. Entonces, Ok. por los mismos miedos se van adaptando hacia nosotros. Sí, totalmente. Perfecto, perfecto. Entonces también sería importante, pues, cambiar de aires, ¿no? El buscar nuevos círculos sociales. Hay que Siguiente buscar paso. también los recursos que tenemos para enfrentar todo esto. A lo mejor yo tengo miedo a algo, pero tal vez tomé un curso de locución o tomé un curso de cómo hablar en público. Y entonces me doy cuenta que realmente lo que estoy teniendo es un miedo irracional porque yo tengo todos los elementos para salir adelante y no me he dado cuenta de que puedo superar eso. También hay que llenar la mente con cosas positivas, ya sea viendo videos, escuchando historias, viendo películas inspiradoras, cosas que nos puedan sacar de ahí también. Ah, qué importante esto, ¿no? Así como somos lo que comemos, también somos lo que leemos y Lo que vemos, lo que hablamos, lo que compartimos, ¿no? Si nos la pasamos viendo La Rosa de Guadalupe, pues no creo que crezca mucho el intelecto, ¿verdad? Pero podemos hacer otras cosas más productivas. Sí. Antes de terminar esto, quiero hacer como una especie de ejercicio. No sé si podamos pararnos. A ver, Creo si se puede, sí, se que- puede. Ok, Si venga, bueno. alcanzamos, ¿tenemos tiempo? Ah, no, que ya no tenemos tiempo. Pero bueno. Ay, Les dejo mi número, es 4448-372259. Si no pueden con esto, recuerden acudir a un especialista, ya sea como yo o como cualquier otro terapeuta, que pueda ayudarlos en este problema, ¿no? Reitéranos por favor el teléfono. 4448-372259. En Facebook tenemos una página que se llama Terapia Psicológica con Carlos González. Y este sábado vamos a tener un curso a las 11 de la mañana hablando sobre todos los miedos. Es entrada gratuita con una cooperación voluntaria. Sin duda tienes que venir para hacer ese ejercicio con nosotros. Claro, claro. Continuamos aquí en Tu Casa al Día.